No se pierda este sábado en intramuros.do la participación del experimentado economista, profesor del INTEC, exfuncionario del Banco Central y consultor del Fondo Monetario Internacional, Apolinar Veloz, quien junto al también experimentado economista Iván Leónidas Rodríguez Batista, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en finanzas públicas, política fiscal, monetaria y cambiaria, nos hablarán sobre la crisis geoeconómica y sus efectos en República Dominicana y sobre los planes de reforma fiscal de las actuales autoridades. Este sábado de 3 a 4 de la tarde en intramuros.do por la inconfundible Onda Musical 1150 AM en su radio online ondamusical.com.do, en Facebook Noticias 1150 y grabado en nuestro canal de YouTube @intramuros_do. Coproducción y coordinación Ramón Arias. Producción y conducción José Antonio Figueroa. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Gracias por estar otro sábado más con nosotros en este es su programa intramuros.do, el cual cada sábado lo llevamos a cabo para el consumo y disfrute de ustedes. Gracias también a nuestros queridos invitados por aceptar nuestra invitación a este espacio para tratar un tema de suma delicadeza, no solamente en República Dominicana, sino un problema de geoeconomía mundial, regional y nacional, el tema de la crisis económica mundial. Entrando en lleno para interactuar sobre el punto importante que nosotros hemos solicitado enfocar con ustedes, es el siguiente. Hoy en día se habla mucho y se señala mucho de la situación de la crisis económica actual, que tal tema, que esto y lo otro, la diversidad de problemas de índole económico que existe en el mundo entero, pero no se analiza que nosotros, el mundo entero y nosotros también venimos arrastrando este fenómeno de la crisis económica, que no es un problema de ahora, sino que data de 5 años, que empieza con la pandemia del COVID-19, que todo el mundo sabe los resultados de esa pandemia, que realmente redujo a un 50% prácticamente el desenvolvimiento de la economía, sobre todo occidental. Y después de esa pandemia, que todavía incluso vemos como incluso hoy en Estados Unidos a diario salen como grandes cadenas comerciales que son la potencialidad de la economía estadounidense, porque es una sociedad que se mantiene básicamente en base al consumo, una sociedad de consumo y a veces hasta consumista se podría decir. Están cerrando, declarándose en quiebra, y uno de los argumentos que siempre sale a relucir los efectos de la pandemia del COVID-19, que todavía está dando sus efectos negativos. A eso se le suma lo que yo le llamo el COVID-20, que fue el conflicto de Ucrania en Europa, de Ucrania y Rusia, que como un conflicto regional como todos los anteriores, militarmente se desenvuelve, se lleva a cabo en Europa, pero es mundial porque repercute económicamente en el mundo entero. Y tenemos el COVID-21, que es el ascenso al poder del presidente estadounidense Trump, que como tratamos con el licenciado Iván, con su política de penalización
tributaria está agravando más la situación de la economía a nivel mundial, porque no solamente penaliza, sino que también aplica sanciones a los países que no son, sanciones económicas que no son de su agrado político. ¿Cómo ven ustedes el que realmente esos tres fenómenos, la consecuencia de los tres fenómenos a nivel de la economía mundial y la regional y en nosotros, ustedes creen que hemos sobrevivido y vamos por buen camino, pero la situación debió ser más fructífera en función de que somos un país con gran capacidad para seguir nuestro ritmo de desarrollo más acelerado? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y la situación internacional es compleja. No es compleja solo por los episodios críticos que han ocurrido, como la pandemia y la elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Y lo de Europa? Y lo de Europa también. El problema es que la economía de mercado tiene el grave problema de que no distribuye y lo que genera es pobreza. Pero al mismo tiempo que se ha ido produciendo una gran masa de pobres, se ha producido un fenómeno político, y es que la democracia ha comenzado a deteriorarse, porque para esa gente no hay espacio de discusión pública para debatir los problemas de políticas públicas de cualquier país, incluyendo el propio Estados Unidos. De esa manera, generalmente lo que ha comenzado a ocurrir en Estados Unidos son manifestaciones públicas, porque es el único espacio democrático que aún queda en los Estados Unidos. Porque el Congreso, al igual que los congresos de muchos países, está formado por representantes de la oligarquía de cada uno de los países, y lo que se debate son las políticas de interés de la oligarquía. Entonces, desde ese punto de vista hay un problema serio económico, pero hay un problema político que lo agrava al mismo tiempo la situación que vive la economía de esos países, de la misma manera, por ejemplo, que ocurre en la República Dominicana. Nadie puede confiar de que en el Congreso Dominicano se debata algún tipo de política pública que tenga alguna orientación dirigida a resolver los problemas sociales de este país. Por el contrario, normalmente es dirigido a resolver un problema particular o de deuda pública o de un contrato, etcétera, para la oligarquía dominicana. Si tenemos eso en consideración, el problema esencial es la organización económico, política y social, que usted lo puede denominar capitalismo, le puede denominar economía de mercado, lo que no está funcionando. Y justamente no funciona no solo aquí. Si usted echa un vistazo a nivel de América Latina, incluyendo Europa también, se dará cuenta de que exactamente el mismo ejercicio ciudadano se está haciendo en esos países donde se está demandando espacio para poder discutir las políticas públicas. No es posible, por ejemplo, el tipo de cambio ha tenido una corrida bastante rápida en esta semana y se colocó el viernes en 64 por 1. Y la política de cambio que tiene el Banco Central es sencillamente mantener apreciado el tipo de cambio. ¿Y a quién conviene la apreciación? La apreciación conviene a todo importador, ¿no? No se piensa que la devaluación que ha ocurrido tiene como consecuencia justamente la, digamos, reducción de la oferta de dólares en la República Dominicana. Y esa reducción de la oferta de dólares está relacionada con lo que está ocurriendo internacionalmente. O sea, han caído las importaciones de los Estados Unidos como resultado de los aranceles que colocó Donald Trump, ¿no? Y eso ha comenzado a tener repercusiones en la economía dominicana y en todo el mundo. Y efectivamente, a partir de la globalización que hubo en los años 90, prácticamente todas las economías están conectadas, y lo que ocurre en cualquier economía tiene evidentemente repercusiones en las demás. Y estamos viviendo ese proceso complejo que podría ser peor dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos, su relación con China, su relación con Israel y el problema que tienen los israelitas y Gaza, y también con el problema que tiene
Estados Unidos con toda América Latina y las limitaciones que ha colocado al comercio internacional. Ese es un panorama muy rápido, pero es un panorama que, digamos, da mucho de complejo. Iván, ¿qué tú opinas? Bueno, tú hiciste una introducción muy acertada sobre lo que ya Helsinki había llamado el tablero mundial de la geopolítica. El mundo ha sido convulsionado muy aceleradamente por esos tres hechos estilizados que tú muy objetivamente señalaste. El tema de la pandemia, el tema de la guerra ruso-ucraniana y el ascenso de Trump. La ecuación de la economía mundial y de la geopolítica mundial, con Trump como un factor determinante, hoy es un elemento que crea muchas incertidumbres y que crea mucha tensión a los agentes económicos en el mundo entero. Porque Trump no ha reflexionado sobre los tremendos impactos que sobre la economía norteamericana van a tener esas acciones de tipo arancelario que él está tomando con países que son fundamentales para mantener el equilibrio del entorno económico internacional. Y no solamente el tema de la política arancelaria, sino la presión del gobierno de Trump, sobre todo de Trump, hacia el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, para que baje la tasa de interés, es otro elemento que dentro de la ecuación o del tablero político mundial se agrega como un factor que va a tener repercusiones muy fuertes en las economías del mundo y sobre todo en economías pequeñas como la dominicana, que tiene una alta dependencia en materia de negocio con los Estados Unidos. Pero el elemento Trump introduce otro elemento importante en la ecuación y es el tema de la independencia de los bancos centrales. Es decir, Trump ha alertado en los Estados Unidos que el Banco Central, que la Reserva Federal no puede ser independiente del gobierno ejecutivo, de la acción ejecutiva, algo insólito, porque en todos los años que tiene esa institución operando como ente regulador y ente emisor, todos los presidentes habían respetado la independencia de esa entidad. Trump va camino a destituir la Junta de Gobernadores, gobernar esa Junta de Gobernadores, poner un nuevo presidente de la Reserva Federal que haga lo que Trump quiera. Yo considero que la economía dominicana, aparte de los problemas estructurales que tiene, ya que son sistémicos, como el tema monetario, como el tema fiscal, como el tema del endeudamiento público, tiene el ingrediente de que estos ruidos que hace la administración del presidente Trump definitivamente impactarán negativamente en la economía y ya lo están haciendo. Yo entiendo que la medida que el gobierno debe tomar definitivamente tienen que estar enfocadas en las herramientas de tipo monetario y en las herramientas de tipo fiscales. Pero abundando sobre eso, o sea, la estrategia, la política de gobernanza del presidente actual de Estados Unidos es realmente, se podría decir que de antipoder, porque el orden institucional, que era el gran soporte de la democracia norteamericana, él la está fracturando totalmente, porque en ese caso eso es rompiendo el orden institucional que está establecido como un establecimiento, una normativa de gran éxito de la democracia norteamericana. ¿Cuál es la opinión de acuerdo al ejercicio, de acuerdo a la experiencia de ustedes como profesionales? ¿Qué opinan los economistas norteamericanos y los sectores que tienen que ver con la opinión económica de Estados Unidos sobre esa situación? Porque internamente la situación de la economía norteamericana a nivel de la sociedad,
el poder adquisitivo de los estadounidenses ahora mismo está siendo bien afectada. Todo el que tiene una familia ya se da cuenta de ellos, que se lo dicen ya. La situación económica internamente es terrible, porque con el problema ese de la producción, con la expulsión de los inmigrantes indocumentados, eso está teniendo un efecto, aparte del problema arancelario, porque está trayendo consecuencias, tiene una réplica. Los economistas norteamericanos, ¿qué opinan? ¿Qué opinionan? Porque uno lee y uno no ve nada de ellos, no opinan, no, al menos nosotros. Sí, opinan. Por ejemplo, Jeffrey Sachs, que es el economista más activo, que produce declaraciones, yo creo que diario, sobre los problemas que tiene la economía norteamericana, ha señalado que Trump se equivocó de instrumento de política pública en el caso de la parte del Estado, en el sentido de que había un impuesto mucho más efectivo que no produciría ningún tipo de inflación, que era el impuesto sobre la renta, en lugar de hacer un poco más progresivo, sencillamente con esta decisión de colocar los aranceles y afectar los costos de todas las empresas, si eran materias primas, o afectar directamente el costo de adquisición de cualquier bien importado terminado, iba a tener, digamos, efecto en la reducción de la capacidad de compra de los hogares norteamericanos. Consecuencias. Y por esa razón, justamente es que pide que se reduzca la tasa de interés. Como él generó una inflación por costo, equivocadamente piensa que una decisión, por ejemplo, de reducir la tasa de interés, que es una variable monetaria, resolvería el problema, pero no lo resuelve, porque sencillamente lo que ocurrió no fue una medida monetaria que causó la inflación, es decir, haber aumentado la emisión monetaria, sino lo que pasó fue un aumento de los aranceles, y ese aumento de los aranceles determina que haya incremento de costos, y esos costos se transmiten a precios. Claro. Y ese es el problema. Entonces, decir bajar la tasa de interés no resuelve el problema. Resolvería el problema el hecho de que él echara mano de aquellos impuestos que tienen una base mucho más amplia que las importaciones, que el comercio exterior americano, y que le daría mayor cantidad de dinero. Ocurre lo que ocurre aquí. Las exenciones fiscales en Estados Unidos podrían resolver con mucho mayor holgura el problema que él tenía al principio, porque él tenía un problema de déficit fiscal que quiso resolver con los aranceles. Y los aranceles no dan para tanto. Según las últimas informaciones, el incremento de los ingresos había sido de 65 billones de dólares por efecto de los aranceles, pero eso ha significado también una reducción de la actividad del comercio exterior, que también es importante para Estados Unidos. Un efecto negativo. Claro, por supuesto. Sí, pero el Mainstream, como dicen los economistas, económico norteamericano, no está con la política de Trump. Es decir, los mejores economistas norteamericanos, de hecho, la mayoría de ganadores del Nobel de Economía de los Estados Unidos se han manifestado desde antes de la elección de Trump y después ya él gobernando en contra de su medida de política económica. Todos, Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs. Bueno, Sachs tiene un podcast diario atacando, diciendo que Trump no llegaría al segundo día de un curso de economía de la clase de Jeffrey Sachs. Pero los demás economistas, Blanchard, que fue jefe de economista del Fondo Monetario Internacional, aunque es francés, pero vive en Estados Unidos, han sido críticos. O sea, él tiene sus economistas. El Peter Navarro es uno de los brazos armados de Trump y el cerebro de su política comercial de aranceles. Pero la mayoría de los economistas racionales, o la mayoría de los economistas que influyen en la formación académica de los economistas, está en contra de Trump. Eso
Bueno, esos cerebros de él como que van a tener que llevarlo al médico. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes comerciales porque no está positiva esas recomendaciones de ellos. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos. Somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados. 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. Flamboyant Production presenta el 7º Simposio de Teatro Hispano, homenaje al actor, dramaturgo y director teatral Juan Luis Ogando en su 53 aniversario de labor teatral. Será una noche bailable e inolvidable, con una suculenta cena buffet y en concierto, el marqués Sergio Hernández. Yo hice tu palomar, charamitos del monte, y a ti te supe cuidar de los peligros del bosque. Y la voz internacional de Ileana Reynoso. Sape pa' allá, llevo al demonio. Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. 7º Simposio de Teatro Hispano. Invitada especial, la actriz y gestora cultural Melody Ten. Estreno mundial de la obra teatral El otoño de un actor, interpretado por Saulo Vino Marte, escrita y dirigida por Juan Luis Ogando. 7º Simposio de Teatro Hispano, viernes 26 de septiembre a las 7:30 de la noche en el New England Art and Culture Hub, 15 de la Union Street en Lawrence, Massachusetts, al lado del Ateneo Dominicano. Para más información, 978-457-5326. No te lo puedes perder, sé parte de la historia. Siguiendo el tema, hay una realidad, por ejemplo, que ustedes lo enfocaron muy bien, que es el tema de la divisa, que tiene mucho que ver con el desenvolvimiento de las economías, sobre todo en nosotros. Nuestra economía extraoficialmente está dolarizada, se puede decir. Y resulta ser que la tendencia alcista que cada año tiene la divisa, principalmente el dólar, viene desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, que cada presupuesto anual le hace una tasa de referencia en alza. Y está confirmado porque ahora el gobernador, en sus últimas declaraciones, dijo que todo eso es producto de que a fin de año tradicional, la demanda de divisas, entiendo, pero que hay una referencia del presupuesto que también sirve de base para que llegue a los niveles de alza que siempre se da. A mí me resulta muy extraño que el fin de año comience tan temprano para el gobernador del Banco Central, porque yo entendía que final de año era los últimos 15 días de noviembre y diciembre. Necesariamente para atender las necesidades de diciembre, todos los inventarios deben estar en su máximo nivel, ¿no? Y es en diciembre donde se venden, pero las compras vienen de antes. Desde antes. Sí. Ahora bien,
Cuando esos inventarios hay que reponerlos, entonces comienza a ocurrir la demanda de dólares. Pero el problema, si eso es cíclico, si eso ocurre cada año, entonces ¿cómo es posible que ese gobernador que tiene más de 20 años en esa posición no haya podido incluir en sus estimaciones de uso de cambiarios, es decir, de la balanza cambiaria, eso que ocurre cada año? Eso es lo que yo me Entonces, pregunto. no ¿Dónde tiene- está la planificación? No, esa declaración es infeliz del gobernador del Banco Central, porque a él no le luce decir que eso es un problema que ocurre cada año y que me ocurrió a mí como Coyuntural. todos los años. No, eso no debería ocurrir porque tú debes tomar las medidas que son necesarias para que eso no ocurra y que los agentes económicos se sientan cómodos. Pero decir eso a mí me parece que es la explicación que no está bien dada. Todo eso está, digamos, ligado a que la demanda agregada en estos últimos 7 meses se cayó el consumo, se cayó la inversión y se cayeron las exportaciones y el gasto público ha sufrido un revés, tal vez menos que las otras, pero también ha caído. Se cayó toda la demanda y evidentemente ha tenido que caerse el producto. El producto se cayó por eso, no por el hecho de que ahora, digamos, tenemos un incremento del tipo de cambio, no sé por cuál razón, o por lo típico que es cada año. No, eso ha ocurrido como resultado del conjunto operativo de todas las variables macroeconómicas que han afectado la economía dominicana. Obviamente, no solamente la economía ha tenido problemas, también hay problemas que han venido de fuera. ¿Cuál? Los aranceles que colocó Trump. Y no solo por los aranceles, por las exportaciones que nosotros hacemos, sino también de alguna manera eso afecta parte de las importaciones y el costo, y afecta también la inflación en la República Dominicana, y obviamente tiene implicaciones en el ritmo de crecimiento de la economía. Y eso es lo que ha ocurrido, pero no se explica, no se dice. O sea, las explicaciones de los economistas que trabajan en el Banco Central generalmente dicen, el crecimiento económico depende de la inversión, pero la inversión se cayó, entonces la economía debe caer. Pero peor todavía, más importante que la inversión desde el punto de vista del aporte que tiene en el crecimiento económico es el consumo. El consumo es la variable que mayor aporte tiene al crecimiento del consumo, del producto, y no la inversión. Se cayó el consumo también. Entonces, lo lógico que ocurra es que haya una reducción del nivel de actividad económica. Pero que la explicación fue lo que usted dijo al principio, es que la política y la estrategia que utilizan es para favorecer los grupos económicos de poder. No, por supuesto. Porque realmente, si se supone que si existe un problema coyuntural que se arrastra, pero que el hecho de que se arrastre no quiere decir que tú continúes, porque es negativo. Si el Banco Central tiene unas reservas, por ejemplo, y debe establecer una previsión para evitar precisamente que ese fenómeno afecte, porque hay una cosa, cuando los precios suben no bajan más. Aquí hay un amigo mío que dice que aquí los precios suben por ascensor y bajan por escalera. Es una buena opinión. Entonces, ¿qué sucede? El resultado, lo que usted señala, que el consumo se ve afectado, y cuando usted va a un supermercado usted lo nota, que cosas que le costaban a usted hace 2 meses 90 pesos, te cuestan ahora 125. ¿Y qué sucede? Que tú, entonces, si lo consumías 2 o 3 al mes, tú lo reduces a 2, porque no puede, no te alcanza el dinero. Entonces, es una falta de planificación, porque ninguna economía, sin importar el sistema, puede manejarse al margen de una planificación. Por ejemplo, el problema del Estado para mí es un absurdo, y en eso, como usted dice, son corresponsables gobierno central y legisladores de que todos los años, sabiendo la incidencia que tiene la divisa en la economía, le den una tasa de referencia alcista todos los años, precisamente devaluando la moneda. Pero ¿a quién favorece? Eso favorece a la zona franca,
favorece el turismo y favorece a los grupos que se benefician de eso. ¿Qué tú opinas, Iván? Mira, el presupuesto de la nación se elabora sobre supuestos macroeconómicos. Eso cualquier economista sabe que las estimaciones de ingresos y de gastos de un año para el plan financiero del gobierno se tiene que fundamentar en cómo se van a comportar determinadas variables. Las variables fundamentales que utilizan los formuladores de los presupuestos de un país son la inflación, la tasa de cambio y el precio, en el caso de países de alta dependencia de importación de petróleo, como es el caso de la República Dominicana, del comportamiento del precio del barril de petróleo. Obviamente, eso no quiere decir que el comportamiento del entorno económico internacional, fundamentalmente las proyecciones que hacen los organismos financieros sobre cómo va a comportarse la economía de los principales países del mundo, no se tome en consideración. Pero aquí en República Dominicana siempre los supuestos para la estimación de ingresos y de gastos son tasa de inflación, tasa de cambio y precio del barril de petróleo. Indudablemente que el precio de referencia establecido en el presupuesto del 2025 para la tasa de cambio ya fue superado. Fue $61 por peso que se estableció y eso fue superado. Como bien explicó Apolinal, este año la economía dominicana no ha crecido en su potencial y está muy lejos de su potencial, que es alrededor de un 5%, que la República Dominicana históricamente estuvo creciendo por encima de su potencial, es decir, en términos de más de 20 años, la economía dominicana creció anualmente sobre el 5%. Ya la última estimación que han hecho las autoridades, creo que el 26 de agosto fue su última estimación, es que la economía terminará creciendo un 3%, que es por debajo del crecimiento experimentado en el año 2024. Y eso se ha reflejado, como dice Apolinal, en las variables que conforman la demanda global o la demanda agregada. Para los que no son economistas, el producto o el ingreso o el Producto Nacional Bruto de un país no es más que la suma de todo lo que se consume, tanto público como privado, lo que se invierte tanto público como privado, lo que se exporta y luego se le resta a esa sumatoria el total de importación. Entonces el consumo privado, que es alrededor del 77% de la composición del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, ha caído. Obviamente la inversión privada también ha disminuido, la inversión pública está en niveles muy bajos. Históricamente la inversión pública había estado por encima de 2.5 y está hoy creo que a nivel de un 2%. O sea, pero no así con el gasto. Fíjate lo que pasa, la composición del gasto, el gasto público tiene dos componentes que son gastos corrientes y gastos de capital. Dentro de los gastos de capital está la inversión real. La inversión real es fundamentalmente construcciones. Construcciones de los proyectos públicos, carreteras, caminos vecinales, acueductos, infraestructura. Y del lado de los gastos corrientes tú tienes tres partidas. Tú tienes los gastos de operación del servicio público, que son fundamentalmente pago de nómina, compra de bienes y servicios. Esos son los gastos operacionales. Tú tienes los intereses de la deuda pública, que este año ya pasan del 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 200 mil millones. 322 mil para el 26. Sí, pero digo, para el año 24, sí. Estamos hablando que ya pasa de 4 por 79, por 80, ponlo. Estamos hablando de más de 300 mil millones de intereses de la deuda pública, y luego tú tienes los subsidios. El gobierno no puede, ni puede incidir sobre los intereses de la deuda pública, porque eso es una variable que depende del stock de deuda que tiene el país
y que está obligado a saldar en cada año, es decir, si no cae en una situación de default. Entonces es una variable que no se puede tocar. Y los subsidios, tú no puedes tocar los subsidios, fundamentalmente los subsidios sociales, eso que se dan a través de los programas que tiene el gobierno para ayudar a la familia de más bajos niveles de ingresos. Tú podrías sí incidir sobre subsidios políticos, como son, digamos que, los subsidios empresariales, y dentro de ellos el subsidio eléctrico, que también es bastante alto. Estamos hablando de 1.800 millones. De 1.800 millones de dólares. Entonces, esas son variables que políticamente tú tienes que saber cuál va a ser el impacto. Tú dices, es muy fácil, tú dices, vamos a mandar a la calle 300.000 empleos públicos que sobran. Coloca 300.000 empleados de la nómina pública en la calle, a ver qué gobierno aguantaría sacar 300.000 empleados, porque eso te reduce drásticamente el gasto de operación del gobierno y te reduce el déficit público. Yo he dicho, se lo he dicho a muchos amigos. Perdona que le interrumpa, pero eso también tiene mucho que ver de que no hay un efecto, por ejemplo, de que una inversión que tienda, por ejemplo, a fomentar el desarrollo del país, o sea, la creación, el fomento de empleo, de inversiones. El problema por ejemplo, es que un sector privado, de que de lo público tú encuentres la oportunidad en el sector privado, pero no lo hay. Hay un problema, Porque Figueroa. la ley de incentivo industrial aquí prácticamente se puede decir que no. Tú tienes un problema serio en la República Dominicana, que es el problema fiscal, que no es un problema de ahora. Nosotros tenemos una presión fiscal por debajo de un 15% desde hace más de 30 años. Entonces, un gobierno que recaude 15% de todo lo que se produce no puede dedicar mucho dinero a invertir en obras de infraestructura que tienen impacto inmediato en la capacidad de generar mayores ingresos y mayor dinamismo a la economía privada. Pero hay leyes que ayudan a eso, por ejemplo, la famosa ley 299 de cuando Balaguer, acuérdate. Es que eso puede incentivo y protección industrial, y Tú ahí estás surgieron los parques hablando industriales. de otro tema, que Ajá. son los llamados gastos tributarios, Mm. que eso no está en el presupuesto. Los gastos tributarios son incentivos que los gobiernos otorgan a determinadas iniciativas privadas Sí, se entiende, a sí. base de leyes específicas, Sí. y son presunciones que se estiman de dinero que podría recibir el gobierno si eliminara esas leyes. Yo creo que sí, que muchas de esas leyes ya cumplieron su objetivo, y para los sectores que fueron beneficiados, alcanzaron su nivel máximo de rentabilidad para poder devolverle al país con grandes inversiones esos dinero que el gobierno dejó de percibir para que ellos se desarrollen. Pero hay otros sectores que no. Hay otros sectores que tú tienes que tener cuidado si tú le quitas esos incentivos. Por ejemplo, tú tienes las empresas de frontera. Nosotros debiéramos incentivar más a las empresas Pero de no, frontera. el incentivo es lo que yo digo, que debe fomentarse más incentivo. No, pero aquí hay mucho. Un fomento de desarrollo. Aquí hay demasiados incentivos. Yo pienso que aquí debiera el gobierno entrar en un proceso de racionalización de esos incentivos. Pero ya ese es otro tema Claro. que podríamos poner sobre la mesa. Pero el tema fiscal es fundamentalmente la capacidad recaudatoria de los gobiernos. Tú tienes un espacio enorme en la economía dominicana, sin tocar los incentivos empresariales, donde tú encontrar dinero, que es en la evasión. Pero para eso se necesita una voluntad política muy firme, de mucho coraje, de mucho valor. Evasión y fraude. Porque el tema de la evasión en la República Dominicana es escandaloso. O sea, aquí se está evadiendo más de un 8% del Producto Interno Bruto. Entonces ahí hay un espacio enorme que el gobierno podría, utilizando tecnología, sin necesidad de aumentar impuestos, de buscar quiénes son esos evasores, haciendo cruces de información con consumo, con transferencia de banco, con depósitos bancarios,
y encontrar un universo enorme de Ahora es fácil de si hay evasión. voluntad, como tú dices. No, Ahora es no, fácil. no, yo creo que es más difícil. No digo en el sentido por los recursos tecnológicos que No, sí. sí, pero es más difícil porque ahora se ha creado prácticamente en la mayoría de los países de economía de mercado el fideicomiso. Y el fideicomiso opera en Estados Unidos legalmente de la misma forma que opera en República Dominicana. Es para esconder activos de las autoridades. Entonces, por esa razón, la mayoría de la gente puede tener un fideicomiso fuera de aquí y todo lo que va ahí, ninguna autoridad puede hurgar ahí. Sencillamente eso está limitado para la ley. Entonces es difícil ahora, si bien es cierto que hay mayor facilidad porque se dispone de instrumentos electrónicos que le permiten con mayor facilidad acceder a una mayor cantidad de información, la información se está escondiendo para que eso no funcione. Pero yo quiero volver al tema fiscal porque estoy de acuerdo con Iván de que reviste una importancia enorme para el país. Nosotros en la República Dominicana, con esa estructura tributaria que tenemos, hemos estado descargando sobre el consumidor dominicano la mayor parte de las recaudaciones fiscales. Y la gente que produce beneficio, esas son las que menores obligaciones fiscales tienen. Pero eso significa que si el gobierno hace alguna obra, la hace justamente amparado en el consumidor, ¿no? Y uno dice inmediatamente que eso es un desbalance que no puede seguirse dando, porque entonces entramos en un terreno donde hay una regresividad de los impuestos que afectan justamente a los que tienen ingresos fijos y a los que tienen ganancias no les afecta para nada. No solamente por el caso de las exenciones y la evasión, sino por el hecho de que todo eso que no pagan impuestos son parte de los beneficios de esas empresas. Entonces esas empresas no solamente tienen una tasa de beneficio por el precio al que venden, sino también tienen una tasa de beneficio al final por los impuestos que no pagan. Y eso es, desde el punto de vista social, no solamente muy regresivo, sino que afecta a una parte de la población que está trabajando no solamente para mantenerse ellos, sino también para mantener los privilegios fiscales que tiene una minoría de gente, que no compiten. Aquí yo digo que la oligarquía ha sido un hijo pedigüeño del gobierno. La oligarquía tiene empresas que están produciendo porque el gobierno las ayuda. Y una de esas ayudas son las exenciones fiscales Sigue siendo y la evasión que benefactor le el mencioné. Estado aquí, un benefactor todavía. O sea, al final, si tú sumas la evasión con con los beneficios fiscales que ellos reciben, es decir, las exenciones fiscales, probablemente estemos hablando de más de 600 mil millones de pesos por año. Y como dice Iván, efectivamente, no es necesario incrementar la tasa o aumentar la base de los tributos para resolver el problema fiscal. Aquí es un problema, el problema es un problema de inequidad fiscal, de falta de tener, digamos, una tributación que sea, digamos, de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno de los agentes económicos que componen la estructura de este país. Y ese es el gran problema. Pero además es un problema político, porque ¿quiénes financian las campañas electorales? ¿Quiénes son los que ponen los principales ejecutivos del gobierno en el gobierno? Es el sector privado, es el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, son la Asociación de Jóvenes Empresarios, son esas gentes que son las que financian. Y ellos facturan. Y ellos facturan. Y evidentemente, si hay algún gobierno, y por eso dice Iván que el gobierno tiene que tener, digamos, empuje para eso, una voluntad política, necesariamente tiene que enfrentar ese problema. Y enfrentar ese problema es un problema político grave. Vamos a hacer un corte para unos mensajes y volveremos con este tema de interés para nuestros radioyentes. Si te frustraste intentando aprender un nuevo idioma, probablemente no fue tu culpa, sino la manera en que intentaron enseñarte.
En Learn, aprende, enseñamos español e inglés de la manera que tu cerebro comprende mejor. Nuestras estrategias y técnicas de aprendizaje de idiomas están basadas en la manera en que el cerebro aprende. Trabajamos tu potencial ayudándote a aprender más rápido y a retener la información para que apliques el conocimiento adquirido en situaciones del mundo real. Inscríbete hoy mismo en nuestros cursos virtuales de español o inglés en learn-aprende.com. En Figueroa y Asociados S.A. somos promotores de ventas, representantes y agentes comerciales de bienes raíces. Figueroa y Asociados S.A. 829-751-8496 y 809-251-8496. Figueroa y Asociados S.A. En bienes raíces, una empresa confiable. Dentro de la agenda que teníamos hoy programada, precisamente estaba en la promoción donde íbamos a enfocar precisamente el tema de lo que tiene que ver con los planes de reforma fiscal. Particularmente, y se lo expresé aquí a Iván, y en un comentario que particularmente hice aquí en el programa y en una página que tengo, objeté y objeto las pretensiones de que se lleve a cabo una reforma tributaria fiscal ahora, en medio de esta crisis, y nosotros teniendo como experiencia cuáles son las recetas que tienen esas reformas fiscales, porque el doctor FMI no es fácil. Esas recetas del FMI son terribles y nosotros tenemos una amarga experiencia que la vivimos una vez y esos son los temores. Porque siempre la tendencia es lo que ustedes señaló y hemos señalado, de que siempre se corta la soga por el lado Más débil. más débil. Entonces, lo que dice Iván, que yo lo ratifico siempre, es que con la evasión fiscal es suficiente si hay una voluntad política para resolver el problema del déficit. Y la racionalización también incluso de algunos incentivos que también se puede llevar a cabo, pero sobre todo los fraudes fiscales también. Entonces, si se fomenta la producción, si se lleva a cabo una labor de persecución de la evasión fiscal, que evasión fiscal quiere decir los que pagan no pagan impuestos y deben pagarlo, porque un empleado que se pasa 8 y 10 horas trabajando, ahí cuando le llega su cheque viene un descuento de impuestos sobre la renta. Y aquí el país heredó hasta el 1963 una estructura tributaria donde hasta los limpiabotas pagaban un impuesto anual de 25 cheles, que yo lo viví. La bicicleta te pagaba unos 25 al año. Sí. Con Trujillo. Unos 25 al año. Yo tenía una bicicleta y los limpiabotas pagaban 25, una plaquita de 25. Eran Raleigh y Rure. Sí. Y entonces los ventorrillos tenían una patenta. Todos los comercios. Todo el comercio. La o sea, pulpería, la compra-venta. De la patente de impuestos internos, sobre la renta y del seguro social también. Y salud pública, mejor dicho. O sea, una estructura que lo que había era que reformularla y adecuarla a los cambios que se hizo con un cambio de régimen. Pero todo eso se desbarató. Aquí, por ejemplo, antes los colmados eran colmados barra, pero la barra estaba en una esquinita con una musiquita bajita y el colmado estaba al lado, la venta de provisiones, pero pagaban sus impuestos. Y esos colmados no es que usted vea, era que son terrazas y drink pagan. Yo, hasta donde yo sé, no pagaban nada. Y ahí hay un gran y un potencial consumo en las bebidas alcohólicas y en todo eso. O sea que no hay una política de persecución a la evasión fiscal. Mi opinión siempre ha sido esa, de que yo creo que si el Estado lleva a cabo, pero tiene que haber voluntad política, como dice Iván. No, pero no solamente eso, o sea, además de eso, deben eliminarse todas las amnistías fiscales. Cada 4 años se da una amnistía fiscal y el periodo que se le da la amnistía fiscal, impuestos internos, no puede volver a revisar eso.
En otros países siempre las cuentas están abiertas a la revisión para la autoridad. Entonces, la amnistía fiscal es la forma de decir, ya yo no soy evasor, ya yo pagué. O sea que la evasión se borra con la amnistía fiscal. Todo ha sido un entramado institucional para Claro. favorecer digamos, al comportamiento que tiene normalmente esta Clientelismo, es el empresa. clientelismo. Sí. Mira, yo pienso que fundamentalmente no se puede permitir más privilegios fiscales. ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso sería una cuestión de, ¿cómo se llama?, de hacer corte de sastre. Es decir, el sastre sabe por dónde debe cortar. Ahora hay que sentarse en la mesa con los números y hay que hacer esa, digamos, operación limpieza en el gasto público. El problema que yo veo cuando veo por parte del ingreso es el problema político que va a enfrentar cualquier gobierno. Y yo no veo ahora en estos momentos ningún líder político de ningún partido que tenga un plan parecido. Podrá hablar de reforma fiscal, pero fíjate que el nuevo ministro de Hacienda acaba, al principio se reunió con el empresariado y parece que la reforma fiscal iba para adelante y de repente hace unos días declara que es más importante la paz social que la reforma fiscal. Y tiene razón, pero el problema es que persiste un problema de deterioro de las cuentas públicas. Y ese deterioro de las cuentas públicas puede llevarnos a situaciones económicas que son indeseables. Si queremos evitar eso, necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo de hacer una reforma fiscal. Todavía la gente no se ha dado cuenta de que ya el gobierno no quiere reforma fiscal y que aparentemente le lanza a las manos de las organizaciones de la sociedad civil la exigencia de la reforma fiscal. Si eso ocurriese, entonces vamos a tener una situación políticamente más tensa que antes. Iván, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que debe haber una voluntad política al margen de intereses irracionales, porque no es que no se tomen en cuenta, pero que debe haber una equidad. O sea, es un problema de que no siempre la cosa debe ser cortarse la soga del lado más débil. No, una equidad. Aquí todo el mundo paga impuestos, porque por ejemplo, hasta un desempleado paga un impuesto, porque cuando va a un comercio de un supermercado está pagando un ITEVI y no da producción, pero a ti te lo cobran, tú puedes pagar 2 veces si eres empleado, porque te lo cobran por nómina, el impuesto sobre la renta. Pero cuando tú vas a consumir también pagas lo otro. O sea, de que tú pagas doble tributación. Pero mira, sin embargo, el sistema tributario dominicano, el que nosotros tenemos, que es el resultado de una armonización a nivel latinoamericano que se hizo ya hace más de 40 años, de lo que se llamó en una época el proyecto BID, CEPAL, OEA, CIAT, me parece que era así, que en los 80 vinieron, a principios de los 80, creo que en el gobierno de Antonio Guzmán, bueno, yo trabajé, recuerdo como ahora, la parte de la clasificación de los ingresos. Se creó el sistema de la CLASI, de la clasificación de ingresos en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Si tú buscas la estructura del sistema tributario dominicano, nosotros tenemos un sistema tributario bastante bien estructurado desde el punto de vista de lo que son las figuras impositivas que deben ser grabadas para generar ingresos. En base a eso, en base a ese sistema tributario que tenemos nosotros, por un lado, tiene los ingresos tributarios que no son más que los impuestos y las tasas. Los impuestos son los impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el consumo, básicamente el impuesto al valor agregado, el ITEVI, los impuestos sobre el comercio exterior, y luego tú tienes las tasas, que son lo que se paga por determinados servicios individualizados, como licencia de conducir,
licencia de porte y tenencia de armas de fuego, etc. Busca la tasa, la alícuota que tiene cada una de esas figuras impositivas que están dentro de la clasificación de impuestos. Nosotros tenemos de la tasa más alta a nivel latinoamericano para impuestos sobre la renta corporativa, un 27%. Tenemos una de las tasas más altas para valor agregado de un 17.9, casi un 18%. Y tenemos una estructura de impuestos selectivos al consumo, es decir, el impuesto sobre los alcoholes, sobre los vehículos, sobre los hidrocarburos, bastante bien, digamos que cargada. Entonces, ¿dónde está el problema si tenemos tantas figuras impositivas generadoras de buena fuente de ingresos, con buenas alícuotas y baja recaudación? Porque tenemos un código tributario que fue concebido para permitir que se produzcan esas evasiones. Tú buscas en el código tributario las partidas que están sujetas a deducción de parte de las empresas del pago del impuesto sobre la renta, y es una barbaridad. O sea, tú te vas a encontrar ahí con que si tú tienes un yate, ese yate tú lo pones como propietario de tu empresa, y lo que consume ese yate y lo que tú inviertes en ese yate, tú lo deduces. Tú tienes que tú pagas los colegios caros de tus hijos, de colegios caros, pero no están a nombre tuyo, están esos hijos financiados por las empresas, y tú deduces esos gastos. Y la trabajadora doméstica está en los nombres también. Y los viajes, etc. Entonces hay muchas facilidades y elusiones que hay en ese código tributario que tú lo puedes eliminar, y eso no es reforma tributaria, eso es sencillamente hacer, digamos, más simple el sistema tributario, pero al mismo tiempo hacerlo más suficiente, Una es decir, rectificación. que genere más recursos. Eso es aparte del tema de lo que hay acumulado en evasión. Si yo te digo lo que hay acumulado en evasión, tú no me lo la estimación que yo tengo supera los 700.000 millones de pesos. Eso es una barbaridad. Entonces, tú no vas a reducir la evasión de golpe y porrazo, porque eso es un problema estructural en América Latina. La CEPAL estimó hace unos 2 o 3 años que América Latina estaba evadiendo el 7% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos evadiendo más del 7%. Ahora, tú puedes reducir ese nivel de evasión, porque tú no lo vas a eliminar. No. Eso Llevarlo al en el mínimo. mundo entero hay mínimo. evasores. Es llevarlo al mínimo. Pero tú puedes bajarle, con 2 puntos que tú le bajes a la evasión, 1 punto a la evasión del impuesto sobre la renta y 1 punto a la evasión del impuesto al valor agregado, tú recaudas 144.000 millones de pesos. Te digo todo. Óyeme, pero fíjate, ese es un tema que hace mucho se viene debatiendo, y recuerdo que mi compueblano Guillermo Carano planteó en varias ocasiones que él era partidario de un impuesto único a todo. No sé si ustedes recuerdan que él planteó eso. No recuerdo. Sí, él era partidario de un impuesto único, pero sin exenciones, que el Estado tenía más capacidad de recaudación mediante O sea, pero la cuestión está en que eso no toma en consideración los diferentes niveles de ingresos que hay. Y eso es totalmente inequitativo. Exacto. Porque si tú ganas 100 y yo gano 100.000, tú vas a pagar el impuesto único igualito que yo. Tú vas a pagar un 3% igual que yo. Entonces eso no tiene sentido. Pero yo creo que se refería al consumo, básicamente. No, también. Igual. Pero yo creo que lo que plantea Iván, en el sentido de que haya un plan de rectificación anualmente, eso contribuye mucho, porque es una forma de evadir. Pero tú sabes cuál es uno de los problemas, Figueroa. El problema es el siguiente. ¿A quiénes ponen en el impuesto sobre la renta? Hay que pedirle permiso a los empresarios para nombrar, para que el presidente nombre a un individuo de impuestos sobre la renta de la DGI. Entonces son ellos que ponen los funcionarios públicos. Y eso es gravísimo, porque la independencia de las políticas públicas está inmediatamente comprometida. Eso es falta de autodeterminación de Estado. Sí, pero todos se comportan de la misma manera, y venimos repitiendo exactamente los mismos errores. Esa dependencia es fatal. No, esa dependencia es fatal.
no hay autodeterminación. Bueno, señores, yo creo que el tema que queríamos tratar lo tratamos lo más amplio posible. Muchísimas gracias por acompañarnos y de llevarle estos mensajes a nuestros radio oyentes. Y esperamos que en otra ocasión sigamos porque el tema, hay mucho por lo recortar. Efectivamente. Gracias por su atención y gracias por su visita. Gracias. Al amigo Jeffrey, como siempre. Y el hombre de allá, ¿cómo que se llama? Bon Arias. El segundo manda más. Buenas tardes y hasta el próximo sábado que estaremos nuevamente en otro espacio de intramuros.do. Gracias. Que contigo quiero